Leo, hermanos, Lucas, gracias, mi hermano, Lucas 8, 15 al 17. Y lo que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ninguno empero que enciende una candela la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir en manifiesto. Veamos el 18. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener, le será quitado. Amén. La semana pasada hablamos de que los cuidados, las riquezas y los pasatiempos hacen que no llevemos fruto. Palabras más amplias, los cuidados de la vida, el buscar riquezas y el quedarnos en pasatiempos ahogan la simiente de la palabra, ahogan la palabra en nosotros y hace que no llevemos fruto, como dice el versículo 14. Y lo que cayó en espinas, estos son los que oyeron, mas idos son ahogados de los cuidados, de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Creo que en buena medida yo debo de estar apercibido de esto, porque muchas veces tantas actividades me dejan sin fruto para Dios. Estar preocupado por las riquezas, por los cuidados de la vida, por los pasatiempos de este mundo, nos dejan sin fruto para las cosas de Dios. Y es muy triste que la vida pase y uno no dé fruto. Amén. Diana me invitó a comer el viernes por los 50 años, por mis 50 años de edad, por el cumpleaños. Y en la comida hablábamos de eso, de que la vida va pasando y pasando, y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y uno puede estar sin fruto para Dios. Toda la vida poniendo excusas, toda la vida esperando algo y no dar fruto para Dios. La vida pasa. Ahora acabo de cumplir 50 años. Y entonces hablábamos ella y yo de que pasa el tiempo y mucha gente no da fruto. Toda la vida poniendo excusas, toda la vida discutiendo que somos mejores que los demás, toda la vida diciendo que nosotros hacemos las cosas de la mejor manera y los otros están equivocados, toda la vida recriminando a los demás, buscando el reproche del otro, pero sin dar fruto para Dios. La vida transcurre y pasan años y años y nosotros sin dar fruto, sin tener algo claro, verdadero, para entregárselo a Dios cuando partamos a su presencia. Leamos de nuevo el verso 15. Y lo que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Quise comparar este versículo con los otros evangelios. ¿Cómo están los otros evangelios? Mire Mateo capítulo 13, verso 23. Mateo 13, 23. Dice así. Mateo capítulo 13, verso 23.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da el fruto y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Mateo 13, 23. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra, el que también da fruto y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Ahora mire Marcos 4:20. Estamos hablando del mismo versículo en los diferentes evangelios. Marcos capítulo 4, verso 20, que dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Amén. Estos tres versos nos muestran la importancia de ser receptivo a la palabra para dar fruto. Y entonces hice esta diapositiva que les voy a mostrar. Y es esta. Mateo, Marcos, Lucas. En los tres dice, Mateo, Marcos, Lucas dice, hay que oír la palabra. Hay que oír la palabra. Mateo capítulo 13, verso 23. Marcos 4:20 y Lucas 8:15. En los tres dice que hay que oír la palabra, el que oye la palabra. Pero en Mateo dice el que oye y la entiende. En Marcos dice el que oye y la recibe. Y en Lucas dice el que oye y la retiene. Amén. El que oye y la entiende, el que oye y la recibe, el que oye y la retiene. Cuando dice el que oye y la entiende, Mateo está hablando de la mente, el que la entiende. Cuando en Marcos dice el que oye y la recibe, está hablando del corazón, de las emociones. Y cuando en Lucas dice el que oye y la retiene, habla de todo su ser, de todo. En Mateo dice el fruto 1 a 100 o 1 a 60, o sea, de 1 saca 100, o de 1 saca 60, o de 1 saca 30. En Marcos dice lo mismo, pero en sentido inverso. De 1 saca 30, de 1 saca 60, o de 1 saca 100. Muy buen fruto. De 1 sacó 100, muy buen fruto. De 1 sacó 60, muy buen fruto. Pero en Lucas no dice eso, sino que en Lucas dice, da fruto en paciencia, en paciencia. O sea, hay que tener paciencia para dar fruto al 30, o dar fruto al 60, o dar fruto al 100. Entonces, hermanos, está hablando de lo mismo. La palabra se debe de oír, se debe de recibir, se debe de entender y se debe de retener para poder dar fruto. Todas las personas, digámoslo así, oyen la palabra. Todos tienen que ver con oír la palabra, porque la Biblia dice en Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, amén, dice la Biblia en Romanos 10, 17, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces vamos a decir, todos tienen que oír, amén, todos tienen que oír, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces todos tendrán que oír. Amén. La fe es por el ¿qué, hermanos? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces voy a decir algo que me parece muy importante. La fe es por el oír. Mira que no dice que la fe es por el leer, sino que la fe es por el oír. Nuestros antepasados, muchos no sabían leer, pero tenían fe en el Señor. ¿Por qué? Porque escucharon de la palabra de Dios. La fe es por el oír. Ha habido también hermanos ciegos
que no pueden leer o no está la Biblia en braille. Así que solamente pueden escuchar al predicador. La fe es por el oír. Y el oír, por oír la palabra, tampoco por oír cualquier cosa, por oír la palabra de Dios. Y en esta parábola que está enseñando el Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo Él? Hablando. Él está hablando. Y Él, en medio de que Él está hablando, Él dice, el sembrador salió a tirar la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra que Él está hablando. La gente no está leyendo, están escuchando la palabra. Y ahí entonces, hermanos, de manera muy importante, muy destacada, es el mensajero, que debe de dar una buena palabra. El instrumento humano, el predicador, que debe de dar una buena palabra. Un instrumento humano de parte de Dios. Y ahí la importancia del predicador, del que da la palabra, que debe ser una persona apta para enseñar, como dice la Biblia. Una persona apta para sembrar la semilla, como nuestro Señor Jesucristo. La gente necesita a un elocuente anunciador, alguien que Dios use y que dé una palabra que toque las fibras más íntimas de nuestro corazón y nos dé un golpe en lo más profundo de nuestra alma. Y por eso hablamos, hermanos, de la importancia del predicador. Mire, libro de Job, capítulo 33. Libro de Job, capítulo 33, verso 23. Job, capítulo 33, verso 23. Si hubiere cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido. Mire cómo dice, vuelvo a leerlo, mire. Si hubiera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncia al hombre su justicia, que le diga que Dios tuvo misericordia de él, que le libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne se enternecerá más que la de un niño y volverá a los días de su mocedad. Mira como dice ahí nuevamente, es que es un versículo muy grande, muy tremendo. Si hubiere cerca de él algún elocuente anunciador, muy escogido. O sea, no cualquiera, no cualquier predicador, no, un elocuente anunciador muy escogido. Muy escogido, que anuncie al hombre su justicia, que le diga que Dios tuvo misericordia de él, que le libró de descender al sepulcro, que halló redención. Dice, entonces la carne del que escucha se enternecerá como la de un niño, o sea, se pondrá una carne blanda, o se ¿cómo se dice? O se pondrá, se erizará, se pondrá arrozudo, ¿cómo se dice? Eso debe tener otro nombre, ¿cierto? Para que sea más bonito, suene más lindo. Pero bueno, se pondrá mal, ¿cierto? Estará, uy, ¿qué me dijeron? Un elocuente anunciador. Entonces su carne se pondrá así, muy sensible. O sea que ahí tiene que ver no solamente con lo que recibió en el espíritu, sino que se mostró en su cuerpo. Como cuando la gente le dice a uno, y vea, yo contando eso, ¿verdad? Como me pongo. El predicador, el anunciador le da una palabra. Le da una palabra que dice, ¡ay! ¡Qué palabra la que me dio este hombre! Vea la palabra que me dio. Entonces es como si volviera a ser un niño. Como si ya dejara toda esa fuerza que tenía de hombre y dice, ¡ah! Me reinició. Esta palabra me reinició, como dirían actualmente. Esta palabra volvió y me reinició. Volvió a hacer algo en mí. Oiga, está sonando un celular aquí atrás. Entonces, ahí es la importancia del anunciador. Y creo, hermanos, que esa sería una buena forma de evaluar a un predicador. Una buena forma de evaluar a un maestro es saber si es capaz de
poner la carne o el cerebro del otro como si volviera a empezar. Es alguien que te toca por sus palabras, que te reinicia con sus palabras. Que podemos decir, ese predicador con una palabra me pone los pelos de punta. Te hace entender lo que no has entendido. Esa persona con una palabra me cambió, me transformó, me pone a meditar, me pone a trastabillar. Yo voy a dar algunos ejemplos, hermanos, para que ser más claro con esto. Un ejemplo de la vida común, Un hombre que estaba muy mal en su economía, las cosas no le salían bien, se estaba quebrando, estaba quebrado, a punto de dejar todo tirado, ya no quería seguir. Y entonces su mujer le dice, yo le voy a ayudar, amor, no se me rinda, que yo estoy con usted. De esta salimos los dos juntos. Esas palabras lo reiniciaron. Lo resetearon. Uy, usted me dijo eso y vea. Otra, de predicadores callejeros. Un día estábamos predicando con el hermano Román aquí por el puente. Estábamos predicando y una mujer se acercó y nos empezó a grabar con el celular. Mientras nosotros predicábamos, ella nos grababa. Y al final la saludamos y ella nos dijo, yo estaba en el supermercado y escuché que empezaron a predicar y entonces vine a escucharlo, salí a mirar. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un obstáculo para mi marido. Mi marido quiere salir a predicar y yo no lo dejo salir. Y cuando yo escuché que estaban predicando, se me puso la piel de gallina. Y salí y los empecé a grabar. Y siento que soy un obstáculo para mi esposo. Entonces al final yo le dije, saludos al esposo. Dígale que siga predicando. Amén. Gloria a Dios. Esas son palabras, hermano, que impactan, que llegan. Que hacen un efecto. Una vez un compañero, un estudiante, se fue a vivir a otra ciudad. Porque salió trabajo en otra ciudad. Y estaba trabajando y me saludó por allá al año. Y yo le dije, ¿y cómo le va en esa ciudad? Me dijo, bien, voy bien trabajando y aquí vamos para adelante. Y yo le dije, ¿usted cree que es un buen lugar para su proyecto de vida? Yo ni había pensado en eso. Eso es lo que hay que pensar. ¿Usted cree que ir a vivir allá, usted puede hacer su proyecto de vida allá o no? Me pusiste a pensar. O sea, ni había pensado en eso. Hermano, y me acuerdo, un día estaba con un folleto y había un hombre con tremenda camioneta. Yo no sé de carros, pero una camioneta buena. Y él estaba ahí en su camioneta. Y yo le dije, señor, le regalo este folleto. Gracias. Y yo le dije, si usted muriera hoy, ¿cree que iría con Dios al cielo o no? Y me dijo, hombre, no me pregunte eso. No me pregunte eso. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Hermano, palabras que reinician. A lo mejor todo el mundo con esa no se reinicia, pero ese hombre sí. No me hable de eso. No me hable de eso. Si usted muriera hoy, ¿cree que iría con Dios al cielo? No me hables de eso. Hermanos, un elocuente enunciador es el que te pone a pensar. Un elocuente anunciador es el que te hace preocupar. Es el que te pone a meditar, o como dice ahí, es el que hace que tu carne se vuelva como la carne de un niño. El que te da un mensaje que te pone a trastabillar, ese es un elocuente anunciador. Cuando usted está predicando, cuando usted está hablando y alguien le dice, ay, eso yo no lo sabía, eso yo no lo había entendido de esa manera, eso yo no lo había visto así, ya usted sabe, hay un elocuente anunciador. Ahí hay alguien que está hablando palabra de Dios. Pero cuando habla y habla y habla, porque hay mensajeros demasiado aburridos. Hay mensajeros, hermanos. Hay predicadores, hay maestros, que aunque uno haya dormido bien toda la noche, que aunque uno haya tomado café bien cargado antes de la predicación, que aunque uno se haya bañado con el agua más fría que encontró esa mañana,
De todas maneras, en esa predicación uno se queda dormido. Muy malos predicadores, hermano. Son, decía un pastor, son como si uno capturara una abeja y la pusiera dentro de un vaso y se quedara mirándola y la abeja empezara. Está haciendo un ruidito, pero ese ruidito lo va durmiendo a usted. Así hay predicadores, hermano. Ay. Perdónenme los predicadores de acá de la iglesia, es para animarlos, Amén, es para animarlos a predicar. Para animarlos, amén. ¿Por qué? Porque un elocuente anunciador es el que hace un efecto en las personas. No es el que se para ahí de bonito a hablar. No, es el que está haciendo un efecto en el corazón, en la mente o en el cuerpo de esa persona. Mateo, Marcos, Lucas. Recibe la palabra, la entiende y la retiene. La palabra hay que oírla. Hay que anunciarla, pero ojalá sea siempre anunciada por un elocuente anunciador. Hay que recibirla, hay que retenerla. Si no, nos quedamos sin fruto. El fruto puede ser a 30, a 60, a 100, o lo que es lo mismo, en paciencia. Lo que quiere decir eso es que ese fruto puede empezar poco, a 30, pero ir creciendo. Usted en su trabajo puede empezar con poco, pero puede ir creciendo. En su ministerio puede empezar con poco, pero puede ir creciendo. En su familia puede empezar con poco, pero puede ir creciendo. Debe dar fruto. Muy bueno para los que dan fruto al 30, pero mejor, hermano, para los que dan fruto al 60. Y mejor para los que dan fruto al 100. De una semilla sacan 30. De una semilla sacan 60 o de una sacan 100. Y eso está hablando entonces de la multiplicación, de la obra de Dios, de la obra de esa palabra en mi vida, que puede ser una obra muy diversa, porque depende de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Digamos, alguien está creando sus hijos para Dios. El fruto es la palabra que está sembrando en sus hijos. Y esperamos que esos hijos sean un fruto para Dios. Otro está administrando las ofrendas de la iglesia. Pues el fruto es que esa administración haga crecer esas ofrendas, no que las acabe, no que se acaben, que se multipliquen. Otro estará cantando, pues el fruto es que esa música cada día sea mejor, de más calidad, nueva, de adoración. Otro estará enseñando, pues el fruto es que esas enseñanzas cada día sean mejores, más basadas en la palabra, que las pidan de otros lugares, que ese ministerio de enseñanza crezca. Otro estará cuidando el templo, pues el fruto es que ese templo cada día esté mejor, esté más limpio, esté más agradable. Otro tendrá trabajo con la gente afuera, social, con las personas necesitadas, pues ese ministerio también debería de estar creciendo al 30, al 60 o al 100 por uno. Yo no sé en cuál estará cada uno de ustedes, hermano, pero ¿cuál es el fruto para Dios? Y dice el versículo de Lucas 8:16. Ninguno empero que enciende una candela la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Es decir, usted no va a esconder el fruto. El fruto es para que se vea. Usted no va a esconder lo que hace. Es para que lo vea la gente. Es para dar testimonio a otros de que la gente vea lo que Dios está haciendo en su vida. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni cosa escondida que no haya de ser entendida, ni de venir en manifiesto. Y aquí, hermano, por lo que vemos, el Señor no está hablando de un pecado. Está hablando de que hay gente que esconde el fruto. Y no debería esconderlo. Hay gente que Dios le da algo para hacer y no lo hace, o lo esconde. Y no debería esconderlo. El fruto para Dios puede ser de muchos tipos. Pensaba también, hermano, en esto de, aún puede ser, si crío a mis hijos para Dios. Y trabajando en la enseñanza para mañana con los hombres, me encontré
un escrito en un libro del pastor Maxwell, John Maxwell, que se llama El pequeño que me sigue. El pequeño que me sigue. Y él decía que él tenía esa poesía en su escritorio, porque él decía, hay un pequeño que me está siguiendo. Era su hijo. Quiero ser muy cuidadoso porque un pequeño me sigue. No quiero yo desviarme porque temo que él me siga en esa desviación. No escapo de su mirada. Lo que me ve hacer también lo intenta. Como yo soy, él quiere ser también el pequeño que me sigue. Debo recordar mientras vivo, en los veranos soleados y en la nieve de invierno, que estoy construyendo los años del pequeño que me sigue. Podríamos aplicarlo también a los nietos. Haciendo un fruto para Dios. No lo podemos esconder. Usted sabe que hay padres que tienen un hijo y se esconden. No van a dar ningún fruto. Tienen un hijo y se pierden, se van. ¿Qué fruto van a dar? Volvamos al anterior. Bueno, volvamos al anterior. Ahora, mis hermanos, yo no me gano nada con aprender mucho de la Biblia. No puedo esconder debajo de la cama la lámpara. Yo no me gano nada con aprender mucho de la Biblia y saber mucho de teología si no lo estoy dando a los otros. Yo no me gano nada con esconder mi fruto. Yo no me gano nada con ser tan tímido como para no hablar lo que Dios me ha dado. Es decir, yo puedo predicar muy bien, pero soy tan tímido que nunca predico. Me lo guardo para mí. Yo puedo cocinar tan bien, pero soy tan insociable que no me hago esa comida sino para mí sola o solo. No invito a comer a nadie. Entonces, lo que Dios me dio es para ponerlo a la luz. Yo hago los folletos, los imprimo y voy y los reparto. ¿Para qué me voy a quedar yo con ese folleto para mí? Y hermano, otro enemigo de del fruto es que somos muy impacientes. Como dice ahí el versículo 15. Llevan fruto en paciencia. Es decir, cada día ese fruto se tendrá que ir perfeccionando para que ya no sea el 30, sino al 60. Y para que ya no sea al 60, sino que sea al 100. No podemos ser impacientes a tener el fruto ya, porque el fruto va en aumento. Voy a poner un ejemplo, ahora que estamos pensando en los hijos. Conozco, a lo mejor nada más soy yo y ninguno de ustedes sabe de eso, iglesias donde los hijos del pastor desde los 5 años ya son de corbata, de pantalones, de zapatos y los ponen ya a tocar o a cantar. Yo no sé, eso como a los 7 años ya están ahí. Y ya los muchachos crecen y no quieren hacer nada. Hay que tener paciencia. Eso no es a la fuerza. Eso no es a la fuerza. A la fuerza se van muchas veces. ¿Cuántos acá podrán decir, lo hice a la fuerza y se fue? Obligado y se fue. Fruto es en paciencia. Al 30, al 60, al 100. En cambio otros, en paciencia. Y ahí está mi hijo escuchando. Hoy aquí está mi hijo escuchando la palabra. Gloria a Dios. Aquí está escuchando la palabra el que yo necesitaba que estuviera. Fruto en paciencia. Pero uno quiere ver las cosas ahí mismo. Hermano, gloria a Dios por la palabra. Amén. El Señor dice, versículo 18, estamos en Lucas 8. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener le será quitado. Y entonces dice, ¿cómo oís? Todos tienen que oír la palabra. Todos tienen que oír la palabra. Pero la pregunta sería, ¿la están recibiendo? ¿La están entendiendo y la están reteniendo o no? Amén. Hay veces uno oye, pero uno no recibe nada. Hay veces uno oye, pero uno no entiende. Y menos la retiene. Voy a poner otro ejemplo, hermano. Me enseñaba, una vez estaba yo y me enseñaba un teólogo,
un teólogo conocido, pude hablar con él algunas veces, y me decía la importancia de hablar con la otra persona y de mirarla a los ojos. Y me decía ese teólogo, me decía, mira, cuando hables con otra persona, mírala a los ojos. Me decía, pues me decía a mí y a otros que estábamos ahí, hay una obra de Jean-Paul Sartre que se llama Los secuestrados de Altona. En Los secuestrados de Altona hay un padre y un hijo conversando, y Wagner, el hijo, le dice a su padre, cuando yo miro a un hombre a los ojos, no soy capaz de darle órdenes. Cuando yo miro a un hombre a los ojos, no soy capaz de darle órdenes. Y el padre le dice, ¿por qué? Dice, porque siento que es igual a mí. Yo nada más escuchaba eso. Porque siento que es igual a mí. Y el padre le dice, mírelo por encima de los ojos, donde no haya, aquí, y se toca la frente, aquí, donde no haya más que hueso, y le da las órdenes. Y entonces el teólogo nos decía, miren a los ojos a la gente. No los miren a la frente, miren los ojos, hablen a los ojos. Y eso me quedó, hermano, yo recibí esa palabra. Yo recibí esa palabra. Pero no, entonces, digamos que si la recibí, doy fruto al 30. Si la recibo y la entiendo, daría fruto al 70. Ahora con que la entiendo, me acuerdo de un hermano en el Perú, un hermano joven de 18 años, predicaba. Ese muchacho predicaba, se convirtió y predicaba. Y el papá iba con él a la iglesia porque, bueno, si mi hijo es el que va a predicar, pues yo voy a la iglesia, ¿cierto? De todas maneras. Y ese muchacho se gastaba la garganta predicando que todos somos pecadores. Se gastaba la garganta predicando que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, que todos necesitamos entregar nuestra vida a Cristo, que si no ha recibido a Cristo va a ir al infierno, que necesita aceptarle como su Salvador, que el mundo necesita el sacrificio de otro para poder salvarse, porque nadie es bueno, porque todos necesitamos de un Salvador, y el que vino a salvarnos fue el Señor Jesucristo, y hay que creerlo por la fe. Y ese muchacho predicaba y predicaba, y el papá iba y lo acompañaba ahí, meses acompañándolo. Y un día ese muchacho volvió a predicar, y el papá en medio del culto se paró y dijo, ok, Luis, ya te entendí, ya entendí. A los meses, como al año, Luis, ya te entendí, soy un pecador y necesito un Salvador, ya te entendí, ya te entendí. Hermano, hay que tener paciencia de años con la gente. Y si la recibe y la entiende, fruto al 60. Y si la recibe, la entiende y la retiene, fruto al 100. Y la retiene. Si eso ya está haciendo un efecto en usted, en su cuerpo, en su vida. Hermanos, porque si usted lo único que es que piensa que tiene algo sin tenerlo, dice el Señor, mirad cómo oís, porque a cualquiera que tuviere, le será dado. Y a cualquiera que no tuviere, lo que parece tener, le será quitado. Oremos, hermano. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje escrito que toca nuestras vidas. Que oigamos la palabra, que la recibamos, que la entendamos y que la retengamos, Señor. Dando fruto en paciencia.